oyes, Risco. Dice el artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que con el solo hecho de tener la sospecha de una discrepancia se puede abrir una investigación. Y entonces lo que hice fue ir el día de ayer a la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y presenté estas denuncias y sobre todo también contra todos aquellos que resulten responsables, porque este señor no lo hizo solo. Aquí lo mencionamos el día de ayer porque nos llamó la atención. Integrantes de los comités y consejos de participación ciudadana y social de los sistemas estatales anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción solicitaron que se investiguen las posibles discrepancias entre las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses del senador Adán Augusto López Hernández. En un posicionamiento público, los organismos ciudadanos pidieron la intervención del Senado de la República, del SAT, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo puso a través de un comunicado. Vuelve más nota y llama la atención porque la consejera Patricia Talavera del Sistema Nacional Anticorrupción pues bajó de sus redes un comunicado sobre justamente esta petición. Por lo menos lo que dicen desde el Sistema Nacional Anticorrupción es que fue por petición del Senado que se bajara este comunicado directamente que habíamos señalado y que habíamos hablado el día de ayer. El propio Adán Augusto López, el senador, habló sobre este comunicado pidiendo una aclaración de sus fondos, el cómo se había convertido también en un culebrón al bajar este comunicado. Esto fue lo que dijo el día de hoy Adán Augusto López. Vamos a escucharlo. No, yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe. ¿A usted le ayudaría que se clarifique? Mire, yo la verdad he sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones y algunos no tan opositores pues les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso. ¿A quién se refiere cuando dice no tan opositor? Ya les dije que un día que ya se lo voy a decir en su momento. Pero sí ve un trasfondo político en el pronunciamiento que se dio a conocer. Pues desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo, dicen, una serie de reportajes. Pues. ¿Le preocupa? Y hay una señora que presentó, creo que 50 denuncias, que me acusa de que la auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos en los 3 años que yo fui gobernador. Bueno, a ver, y a partir de eso, como les decía, ha habido un culebrón. La propia titular del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, señaló que una de las consejeras había por lo menos amparado y había dicho que la habían obligado a bajar este comunicado, la consejera Talavera. Después la propia consejera Talavera, quien presidirá en unos meses este Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que no era cierto, que rechazaba categóricamente las afirmaciones realizadas respecto a que había censurado o presionado para retirar este comunicado. En fin, en eso va lo que ha sido, a todas luces, uno de los grandes escándalos de corrupción de este sexenio, y es la exposición del senador Adán Augusto López de la manera en la que en 12 meses, por lo menos es la investigación que se ha expuesto, movió cientos de millones de pesos y que incluso se encargó de depositarle a contratistas cuando él fue gobernador del estado de Tabasco, a contratistas. Los contratistas después le pagaron directamente a él decenas de millones de pesos. En eso va esta investigación. Y hay que publicaba este comunicado del Sistema Nacional de Corrupción, nos parecía lógico, y nos parecía importante mencionar que por fin un órgano como este se pronunciara alrededor del caso de Adán Augusto López. Y le agradezco que me acompañe esta tarde en la línea Eduardo Bojorquez. Él es director de Transparencia Mexicana, es nuestro experto en temas de corrupción, y ojalá pudiéramos hablar más de temas de anticorrupción. Pero Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
¿Qué te ha parecido el culebrón de Adán Augusto López ahora? Ya veníamos arrastrando su historia sobre declaraciones patrimoniales, que al final era una herencia, que en realidad eso había sido por que era ganadero y que bueno, los contratistas, pues él como gobernador no se encargaba de ver a quién contrataba y a quién no, que todo habían sido servicios de asesoría. Toda esa novela viene y otra vez se pone en la agenda nacional por este comunicado de los ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción. Bajan el comunicado y en estas andamos. ¿Qué te ha parecido, Eduardo, alrededor de este tema? ¿Cómo se ha desarrollado? Mira, aunque toda historia novelesca es interesante, hay algunas grotescas y tragicómicas, como la que decías hace un momento del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que de verdad hay cosas inaceptables. Creo que como sociedad tenemos ya que trascender los dimes y diretes, ¿no? Hubo varias ruedas de prensa tratando de esclarecer el asunto. Hay peticiones de distintos actores políticos e institucionales de investigarlo, pero si me pidieras trascender la parte novelesca, el culebrón, como lo llamas, Javier, pues tendríamos que ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que una autoridad independiente al propio senador tendría que resolver qué pasó y qué no pasó. Ese es, creo que, el fondo del asunto. Porque si no nos vamos a quedar justo en explicaciones a medias, en interpretaciones varias, pero al final, pues tiene que ser una autoridad, ¿no? La que diga, oiga, yo investigué, confirmo o refuto las afirmaciones del senador, y quien ha estado ausente en esta historia es esa autoridad responsable, que es el órgano interno de control de la Cámara de Senadores. No hay otro órgano que en términos de las declaraciones patrimoniales y de intereses del senador pueda investigar, pueda revisar, pueda cotejar, pueda solicitarle a otros organismos del Estado que le acerquen información y pueda resolver si la declaración patrimonial es verdadera o es falsa. Y creo que justamente el que se haya convertido en una historia de novela, no diría que épica, pero sí por lo menos novelada, creo que es lo que nos tiene aquí. Oye, no tendríamos por qué esperar una declaración del senador, un tercero independiente, que puede ser el órgano interno de control del Senado, tendría que hacer ese trabajo y dar parte a la sociedad de lo que encuentre. Mientras nos quedemos en los dimes y diretes, Javier, puede ser interesante, atractivo, pero no va a ser certero. Necesitamos que una autoridad fije postura en este tema, Javier. ¿Por qué crees que no ha avanzado? Otra vez, Eduardo, tú que lo has estudiado durante tantos años, que no, a ver, hemos visto pasar azules, hemos visto pasar rojos, sí, hemos visto panistas, hemos visto priistas, hemos visto perredistas, ahora morenistas, pero eso, se crean estos fuegos de artificio alrededor de un caso claro de corrupción. Pero se quedan ahí los grandes escándalos al final, Eduardo. Bueno, aquí además hay un tema de diseño, Javier. ¿Quiénes son los jefes, si me permites usar la expresión, del órgano interno de control del Senado de la República? Pues los propios senadores. Y nadie quiere quedar mal con su jefe, Javier, ¿no? Entonces, no es solo un tema de autonomías o independencias, sí, no, de ese diseño, ¿no? Si tú le pides a un subordinado que investigue a su jefe, pues tiene que sacar por lo menos un acuerdo político con otros actores que no son propiamente el senador en cuestión, el senador que ha sido o va a ser investigado. Y ese acuerdo político en muchas ocasiones no se da, Javier, porque pues también los otros tienen cola que les pisen, ¿no? Entonces hay una especie de intercambio de favores, ¿no? Yo no le voy a mover. Ver, vamos a una pausa, pero me interesa esto, el cómo todos están como nudos, imposible de desamarrar. Pausa y regresamos. Seguimos en esta conversación con Eduardo Bojórquez, él es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, nos hablabas de cómo el propio sistema mexicano, el propio sistema político,
encargado de convertir en una caja china cualquier tipo de investigación o por lo menos una trazabilidad en una investigación de corrupción en la cual, bueno, pues estamos inmersos desde hace tantos años en diferentes casos. Hablamos específico del caso de Adán Augusto López, del senador, de cómo ha quedado expuesto, incluso en sus propias palabras, después de varias investigaciones periodísticas sobre el conflicto de interés que tiene con algunas empresas de las cuales trabajaron en su gobierno, también la manera en la que no se justifican los ingresos y los gastos que tiene, la cantidad de impuestos pagados, en fin, todo esto que ha estado expuesto. Y nos lo decías, Eduardo, de manera muy clara, a ver, el procedimiento tendría que seguirlo el órgano interno de control de la Cámara de Senadores, pero ¿quién lleva este órgano interno? Los propios senadores. ¿Quién va a echarse el pleito? ¿Quién va a acusarlo? ¿Quién va a seguir esta investigación? Del jefe, porque es, digamos, una figura importante dentro de la Cámara de Senadores. Eduardo. Sí, justamente ese es el tema, y un tema de diseño institucional. Y también hay un tema que pues ya hemos visto en los procesos electorales, donde pues todas las fuerzas políticas se acusan mutuamente, Javier, y termina siendo un lodazal del cual no queda claro nada. Por eso te decía que hay que trascender el culebrón, ¿no? A ver, hay un problema, hay un senador de la República que está siendo acusado por investigaciones periodísticas serias de que no cuadran las cuentas. Las respuestas que ha dado claramente no son satisfactorias para la opinión pública, y yo creo que él debería ser el primer interesado en que se conduzca una investigación tan independiente como sea posible, primero desde los propios órganos del Senado de la República, pero si fuera necesario, por un tercero independiente, ¿no? Que revise, que se asegure de que lo que está planteando el senador es verdadero, o si hay alguna falsedad, que se le pruebe y que entonces se tomen medidas al respecto. Pero seguimos discutiendo, ¿no? Si este es un asunto de opiniones, pues no hay mucho más que opinar. Creo que lo que tendríamos que darle certeza a los electores del senador, a la opinión pública, de que estas acusaciones o bien se sostienen o bien son infundadas, y pasar a lo que sigue. Porque creo que justamente, Javier, te reitero, yo creo que eso es donde nos estamos atrapados, en los dimes y diretes, ¿no? Y en las reacciones, y en qué pensamos unos de los otros, y en qué pasó con un tuit o qué no pasó con un tuit. Puede ser interesante en el corto plazo, pero como república, como sociedad, pues lo que necesitamos es tener claridad, verdad, sobre quiénes nos representan, qué conducta tienen y qué riesgos asume el Estado mexicano si personas que tienen acceso a información privilegiada, que ocupan lugares de decisión, pueden estar afectados por corrupción o por cualquier otro tipo de influencia indebida, Javier. Pues bueno, híjole. Nota de Carlos Carabaña del diario El País, en donde, bueno, dice: Adán Augusto López desaparece en 5 años 30 millones de pesos de sus declaraciones patrimoniales. Y dice la nota de Carlos Carabaña: Adán Augusto López se ha empobrecido durante su actividad política. Al menos eso es lo que se desprende del análisis de sus declaraciones patrimoniales desde que llegó al gobierno de Tabasco en 2019. Si en su primer reporte presentado aquel año señalaba tener 34 millones de pesos entre decenas de bienes, muebles, vehículos, terrenos y casas, en el último, elaborado 5 años más tarde, ya como senador, sus propiedades se limitan a 2 terrenos por valor de 3.5 millones de pesos, una diferencia de 30 millones que abona a las sospechas que han rodado al político y sus ingresos en las últimas semanas, Eduardo. En fin, eso que se sigue documentando, ya no tiene que haber opinión, ya no caben los adjetivos, cabe la investigación y la exigencia al órgano interno de control de la Cámara de Senadores a seguir, digamos, legal respecto a estas lagunas en declaraciones y millones de pesos en el aire, Eduardo. Te agradezco siempre el análisis y también, por supuesto, la claridad. Yo te lo agradezco a ti, Javier, y que pases muy buena tarde, igual que tu auditorio. Bueno, pues ahí está Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana.